a la profesora Edimarisol Uzcategui, coordinadora del evento y coordinadora del programa de enfermería, por la realización de este estupendo seminario. La comunicación de la cual les voy a hablar se titula Género e imagen, requisitos de ingreso para estudiar en las Escuelas Nacionales de Enfermeras de Venezuela en 1940. El trabajo que se presenta a continuación es producto de una investigación documental relacionado con la Escuela Nacional de Enfermeras de Venezuela y los requisitos para su ingreso. Inicialmente esta escuela, inaugurada en 1940, fue coordinada y supervisada bajo la dirección de exiliadas españolas. Posteriormente fue evolucionando, pero hay que destacar que su objetivo principal fue formar inicialmente enfermeras en el ámbito de la salud pública. A continuación, les voy a desarrollar los aspectos inherentes a la comunicación. Con la muerte del dictador Gómez en 1935, Venezuela comenzó a experimentar un periodo de transición importante donde convergieron múltiples elementos. El factor petróleo cobraba más y más fuerza a nivel internacional por su gran valor energético. El Estado pasó a manos de un nuevo gobierno encabezado por Eleazar López Contreras entre 1935 y 1941, que fue un gobierno que mantuvo un rol protagónico en lo que se refirió a la distribución de la renta petrolera, pero también se crearon nuevos mecanismos de control público que incluyó el financiamiento de programas a fines de lograr una modernización progresista del país. Es importante destacar que en este proceso de modernización se crearon varios ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud o Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que fueron factores importantes y determinantes en la consolidación de algunos programas de formación y educación, como es el caso de la Escuela Nacional de Enfermeras, que se creó en 1940. A este periodo yo lo he llamado el proceso de la institucionalización de la enfermería en Venezuela, momento en el cual la escuela que venía funcionando denominada como escuela normal pasa a estructurarse y a llamarse Escuela Nacional de Enfermeras. Hay que destacar que bajo la política de Eleazar López Contreras hubo planes de la nación en donde se estimuló la fuerza de migrantes extranjeros para que se establecieran en Venezuela y lograran contribuir con el desarrollo del país. De allí que las exiliadas españolas ocuparan un rol protagónico en la primera Escuela Nacional de Enfermeras bajo la fundación o el apoyo de la Fundación Rockefeller y de organismos internacionales. La Escuela Nacional de Enfermeras N se crea por decreto ejecutivo el 22 de julio de 1940, siendo su asiento principal la ciudad de Caracas. Estuvo adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social con personalidad jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su inauguración fue el 15 de noviembre de ese mismo año. A la N se transfirieron las estudiantes e instructoras de la antigua Escuela Normal de Enfermeras. El proyecto contó con la presencia de la señorita Ripoll y más exiliadas españolas, ocupando los cargos de docencia y supervisión que venían desempeñando anteriormente. Hacia 1941 se incorporó otra enfermera española, es becaria de la Fundación Rockefeller, la señorita Manolita Ricard, procedente de Barcelona y con un amplio bagaje profesional, la cual desempeñó importantes funciones como docente, así como también subdirectora. Al fallecer la señorita Ripoll el 18 de diciembre de 1942, pasa a ocupar el cargo subdirectora la señorita Mas. Es importante destacar que durante todo este proceso hubo otras enfermeras que cumplieron un papel y un rol protagónico a lo largo de la historia de la N, entre ellos Aurora Fernández. En lo que atañe a la temática de la presente comunicación, a continuación se describirán algunos elementos o algunos aspectos relacionados con los requisitos para ingresar a esta Escuela Nacional de Enfermeras. La metodología que se utilizó en el presente trabajo de investigación consistió en una metodología documental que se basó en la revisión de fuentes primarias y secundarias, principalmente para obtener datos acerca de la temática. Como señalé anteriormente, la Escuela Nacional de Enfermeras, creada en 1940, se inicia con las estudiantes e instructoras de la escuela normal, así como también con
las profesoras, supervisoras y docentes de la escuela normal que venía funcionando anteriormente. Principalmente eran exiliadas españolas. Sus objetivos eran formar enfermeras profesionales, servir como modelo para la organización de la instrucción de enfermeras en el país, elevar los estándares de la profesión en Venezuela, coordinar los esfuerzos de todas las agencias internacionales para proporcionar mejores servicios de enfermería y principalmente como propósito primordial era formar enfermeras en el ámbito de la salud pública. Las escuelas nacionales de enfermeras cumplieron un rol protagónico en la formación de este personal. Así tenemos que en 1947 se crea la de Valencia, en 1949 la de Cumaná, 1954 la de Maracaibo, 1957 la de Caracas y 1963 la de Mérida. Todas tenían un estándar en cuanto a los ingresos de las jóvenes aspirantes para estudiar enfermería. Los requisitos de ingreso. Dentro de los requisitos de ingreso que se consideraron para efectos de esta investigación y de esta comunicación, los mismos se tomaron de una publicación de un periódico llamado SER. Este periódico era un periódico de la división del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, que era gratuito y se distribuía a nivel nacional. Había escasez de enfermeras, igual que hoy en día, y era necesario formar este personal. Por lo tanto, se hacían promociones en este periódico y por distintos medios para que las jóvenes interesadas pudieran ingresar a las escuelas nacionales. Un aspecto que me llamó mucho la atención es que esta publicación guarda relación sin duda alguna con las exigencias que estaban en las gacetas oficiales del momento, la gaceta vigente, pero leyendo detenidamente algunos aspectos o requisitos de ingreso, está muy presente lo que es el sistema patriarcal de la época, el estereotipo de la mujer, el estereotipo de la mujer enfermera, una feminización sin duda alguna de lo que es la enfermera de la época y un elemento que es sumamente importante y que está presente, que es la violencia de género hacia esta mujer enfermera, que está descrita en uno de los requisitos. Ya los vamos a ver. Vamos a comenzar entonces con los primeros requisitos. Uno de ellos era que el ingreso era en jóvenes de entre 17 y 35 años de edad. Tenían que tener un certificado del primer ciclo de instrucción primaria o secundaria, una carta de recomendación, un certificado de buena conducta con reconocida solvencia moral, un resumen de actividades anteriores y una carta de motivo junto a la partida de nacimiento y 3 fotografías tipo pasaporte. Hasta aquí vamos bien, vamos normal. También la concepción de lo que se quería de la enfermera era la siguiente. Las enfermeras dignas de este nombre tienen conciencia de lo que hacen y son capaces de usar su juicio así como sus manos, de adaptar sus métodos a la conveniencia de diferentes pacientes y situaciones, de mantener vivos sus amplísimos intereses humanos y sociales, de imponerse disciplina y de conservar a través de toda su vida profesional su propia personalidad. Decía, una enfermera graduada es una persona con sólida base cultural y educacional. Sin duda alguna, estamos de acuerdo. Y creo que esto se mantiene vigente en el día de hoy. Que ha terminado satisfactoriamente una preparación profesional sistemática de 3 años aproximadamente como estudiante de tiempo completo en una escuela acreditada de enfermería que ha cumplido los requisitos para inscribirse en el país o estado en el cual funciona la escuela y está en condiciones de ser miembro de la Asociación Profesional de Enfermeras del país. Esto sin duda alguna también está vigente y hasta aquí no tenemos problema. Otros requisitos de ingreso eran buenas condiciones físicas y mentales, certificado médico y de inmunización antivariólica y antitífica, pruebas diagnósticas, radiografía de los pulmones, exámenes de laboratorio, entre otros.
También se les hacía un test mental, un examen de cultura general y una entrevista personal. Las inscripciones estaban abiertas durante el mes de julio de cada año. La aprobación y admisión definitiva estaba condicionada a un periodo de 3 meses, aprobar los exámenes semestrales y demostrar aptitudes vocacionales, cumplimiento de los reglamentos y habilidades físicas suficientes. Ahora bien, llama la atención los siguientes requisitos que les voy a presentar a continuación. Decían lo siguiente: la enfermería es un trabajo psíquico-físico, se requiere de salud normal, buena robustez somática, ausencia de efectos sensoriales, resistencia al sueño y a la fatiga. Buena apariencia, suavidad de movimientos modales, excelente sociabilidad y discreción, normal inteligencia, excelente memoria de cantidades, datos clínicos, normal apreciación del tiempo y excelente dominio emocional. Acá me voy a detener un momento para de una vez hacer un análisis relacionado con este punto o con este requisito. Fíjense que buena apariencia y suavidad de movimientos modales, excelente sociabilidad y discreción. Sin duda alguna aquí estamos hablando de una feminización de lo que es la enfermería, una feminización de la profesión. Estamos hablando sin duda alguna también de un estereotipo que por el hecho de ser mujer debe poseer suavidad de movimientos, por ejemplo, entre otros aspectos. Salud normal. Las personas enfermizas, delicadas, no pueden dedicarse a trabajar con la enfermedad. Se necesita que haya acopio de energías y vitalidad para que, teniendo descartado su propio problema de salud, pueda enfrentarse con claridad y sin miedo al problema ajeno. Buena robustez somática. La enfermera ha de ser fuerte, bien formada. Su trabajo requiere muchas oportunidades de esfuerzo físico para los cuales ella tiene que ser apta. Los cuerpos débiles difícilmente podrán responder a las exigencias físicas que la profesión les pide. Actualmente, un requisito así sería discriminatorio para muchísimas personas, según los derechos humanos. Ausencia de efectos sensoriales. La enfermería es una profesión extremadamente cuidadosa. En cierto campo de acción, como es la administración de medicinas, no puede haber equivocación. Por eso, en materia sensorial, la enfermera es harto exigente, no permite la más ligera imperfección, porque ello significa ineptitud e incapacidad. Fíjense este requisito que también de alguna manera va en contra de los derechos laborales, en contra de los derechos de las personas. Sin duda alguna hay que tener responsabilidad, sin duda alguna hay que asumir con muchísimo empeño nuestro trabajo como enfermeros. Pero acá se les aclaraba o se les decía de alguna forma, ¿no? También en cuanto a este punto, resistencia al sueño y a la fatiga. Sin ser una sacrificada, la enfermera necesita en el transcurso de sus actividades profesionales dar horas de las que la mayoría de las personas dedican una vida privada. En otras palabras, pues prácticamente le estaban diciendo que tenía que dejar a un lado su vida privada para dedicarse a esta profesión. Para estas eventualidades, la enfermera tiene que estar dispuesta espiritual y materialmente. Prácticamente una profesión de sacrificio enorme para las personas que la ejercían desde esta perspectiva, en este caso, las mujeres. Excelente sociabilidad y discreción. La enfermería es un trabajo esencialmente sociable. En cualquiera de sus múltiples aspectos se trabaja siempre con alguien. Por eso se requiere que la enfermera esté dispuesta a cultivar en todo momento el arte de las relaciones humanas. Sin duda alguna, esto no es algo solamente de la enfermería, yo creo que de todas las profesiones. Ha de ser amable, pero muy discreta. Imagínense, estaban exigiéndole ya desde el ingreso o condicionando ya a las personas o a las chicas que querían ingresar a estudiar enfermería lo que tenían que hacer. De alguna forma se estaba estableciendo un estereotipo femenino de lo que era la profesión. Ella es el punto de enlace entre superiores y subalternos. A ella
llegan las quejas del paciente y las impaciencias del médico a ella de tener fin. En otras palabras, las impaciencias del médico, sin duda alguna, estamos y todavía en una sociedad patriarcal en donde el médico hombre, y más en este momento, era el que formaba a las enfermeras, era el superior, ellas las subalternas, ellas tenían un papel o un rol protagónico, incluso de mujer, de madre, de persona sumisa y de persona que tenía que tolerar todo tipo de impaciencias, tanto de pacientes como de médicos, que incluso van en contra de sus derechos como mujer y como persona. Suavidad de movimientos. La enfermería es una profesión casi exclusivamente femenina, por lo tanto pide a la mujer su gran característica, feminidad. No hay campo para la aspereza y la violencia entre una profesión que lucha por la salud del cuerpo a través de la conquista del alma. Otro requisito también que feminiza a la profesión y la ubica en un estereotipo de acuerdo al paradigma de la época. Finalmente, excelente dominio emocional. Al enfermo le es permitido ser malcriado, al médico le es permitido violentarse, a la enfermera, dentro del ejercicio de su profesión, su moral le prohíbe demostrar estos estados emocionales cuando lo siente. Imagínense este requisito, prácticamente le están diciendo, o si lo interpretamos desde una perspectiva de violencia de género, que ella puede ser maltratada, a ella se le puede causar algún tipo de violencia psicológica incluso, pero que no puede expresar lo que siente y que le es prohibitivo expresarse, incluso defenderse ante una agresión por parte del médico y del paciente. Un aspecto que no cabe en lo que es la concepción de los derechos de las mujeres, las reivindicaciones de hoy en día. Podemos decir que, como conclusión, que las escuelas nacionales de enfermeras representaron una institución fundamental en el desarrollo de la enfermería del país. Sentaron las bases de ese proceso de institucionalización, pero sus características estaban determinadas por los paradigmas de la época, estaban determinadas por el estereotipo de una mujer enfermera, por una feminización de la enfermería y sin duda alguna por elementos que en el día de hoy son violatorios de los derechos de las mujeres, están asociados a la violencia de género y son discriminativos.